Hello kids, how are you? Welcome back. Today we will continue working with unit number 2. Good morning, and this is our lesson number 5. Les doy la bienvenida de vuelta y continuaremos trabajando con la unidad 2. Good morning, y esta es nuestra quinta clase. Let's see. Muy bien. En la clase de hoy vamos a trabajar en base a esta pequeña conversación, ¿sí? Esta pequeña historieta que tenemos aquí, que vamos a leer juntos y luego vamos a ver de qué se trata. Hi Lee, do you go to school? Hello Chris, yes I do. What time do you go to school? At 10:30. What time is it? It is 10:15. Do you go to school by bus? No, I don't. It is late. I have to go. Bye, Chris. Bien. Como pueden ver, en esta conversación, ¿sí? Sucede en un parque entre dos amigos, ¿sí? Tenemos a Chris y tenemos a Lee. Primero que nada, Chris le saluda a Lee y le pregunta, ¿Do you go to school? Esto significa, ¿tú vas al colegio? Ella lo saluda y dice, yes I do, que sí, esa es la respuesta afirmativa, sí, voy al colegio sería. Luego Chris pregunta, what time do you go to school? Sería, ¿a qué hora tú vas al colegio? Lee contesta, 10:30, 10:30, y luego dice, what time is it? ¿Qué hora es? Chris contesta, it's 10:15, son las 10:15. Do you go to school by bus? Pregunta, ¿vas a la escuela en autobús? No, I don't, contesta Lee. No, yo no voy, sería, ¿sí? La respuesta negativa. Y luego dice, it is late, I have to go. Bye, Chris. Es tarde, me tengo que ir. Adiós, Chris. Muy bien. Como podemos ver en esta pequeña conversación, ¿sí? Lo que hace Chris es preguntar a Lee sobre su rutina, ¿sí? Y en el horario en el que ella hace las acciones de su rutina, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo preguntar sobre la rutina. Ok. Asking about routines. Vamos a comenzar por preguntar sobre la rutina y luego vamos a ver cómo preguntamos a qué hora realizamos las actividades en la rutina. Muy bien. Bueno, entonces, asking about routines. Estamos en la parte interrogativa, ¿sí? Ya habíamos visto la parte afirmativa en la primera clase y luego en la anterior clase antes del receso vimos la negativa. Entonces, hoy estamos en la interrogativa, que es como formular preguntas, ¿sí? Questions. Esos son los dos ejemplos del diálogo de recién. Dice, do you go to school? Y do you go to school by bus? Son en sí la misma pregunta, ¿sí? Solamente que la de abajo lo que cambia es que Chris agregó, ¿sí? En autobús, para poder saber de qué forma Lee va al colegio si es que va en autobús. Entonces, ¿qué necesito yo para armar una pregunta? ¿Sí? ¿Qué cosas tienen en común estas dos preguntas? Es, primero, la forma en la que comienzan. Para hacer una pregunta sobre la rutina, necesito primero que nada lo que llamamos en inglés el auxiliar interrogativo, ¿sí? El auxiliar interrogativo es esa palabra que yo necesito para poder formar una pregunta. Sin auxiliar interrogativo no es pregunta en inglés, así que sí o sí la necesito y su lugar es adelante de todo, ¿sí? El auxiliar que voy a utilizar es do. Luego necesito un sujeto, ¿sí? El sujeto de mi pregunta va a ser you, que significa tú. Luego necesito un verbo, que puede ser cualquiera de los verbos que estuvimos viendo durante esta unidad. Yo elegí get up. Y luego, si yo quiero, puedo terminar mi pregunta aquí, ¿sí? Como por ejemplo acá, do you go to school, ¿sí? Que auxiliar, sujeto y verbo es correcto. O puedo agregar un complemento, como en el ejemplo de abajo, ¿sí? ¿Qué es un complemento? Es esta información extra que yo puedo agregar a una pregunta o a una oración para hacerla más completa, ¿sí? Para agregar, en este caso, para hacer más específica la pregunta. Entonces, yo quiero saber si vas al colegio, pero si vas en autobús. Entonces, mi complemento sería by bus, ¿sí? Otro complemento sería la hora. Yo quiero saber a qué hora te levantas, ¿sí? Entonces, el complemento sería la hora. Otro complemento sería, por ejemplo, saber si desayunas en la cocina, por ejemplo. Si desayunas, no sé, con tu familia, ese sería también otro complemento, ¿sí? Entonces, para resumir, necesito entonces para la pregunta sí o sí comenzar con un interrogativo,
¿sí? Que es el mismo que ya habíamos visto en la unidad anterior, ¿sí? Del de do you like. Luego necesito un sujeto, you, luego un verbo, que puede ser cualquier verbo de rutina que hayamos visto en esta unidad, y luego, si quiero hacer la pregunta más específica, agregar un complemento, como en este caso la hora. ¿Okay? Let's see. The answers, las respuestas. The answers, las respuestas. Tenemos dos tipos de respuestas. Tenemos yes I do, que es la respuesta afirmativa y significa que sí. Tenemos no I don't, que es la respuesta negativa y significa que no. ¿Sí? Fácil y cortitas. Esto es lo que le llamamos short answers, que son las respuestas cortas. ¿Okay? Now, asking about the time. ¿Cómo pregunto a qué hora hago esa acción? ¿Sí? Tenemos las dos preguntas. Como ejemplo, dice, what time do you go to school? What time do you get up? ¿A qué hora vas al colegio? ¿A qué hora tú te levantas? ¿Sí? Este es el ejemplo que dice Chris y este es el ejemplo de la pregunta que yo hice, pero la transformamos para saber la hora. Entonces, sin ver esta parte, ¿sí? Ver esta primera parte, si ustedes ven de aquí para aquí, van a ver que el orden, ¿sí? Y las partes son las mismas de lo que expliqué recién, ¿sí? Sobre las preguntas. Tenemos auxiliar interrogativo, sujeto y verbo. Pero si yo quiero saber específicamente a qué hora hago esta acción, ¿sí? A qué hora hace esta acción la otra persona, le tengo que agregar al comienzo de todo esta palabra, what time, ¿sí? Que significa a qué hora. Entonces, voy a comenzar con what time, el auxiliar, el sujeto y luego el verbo del que quiero saber, ¿sí? Es muy importante que no se olviden que el auxiliar interrogativo debe estar de todas formas, ¿sí? ¿Y cómo voy a contestar? Puedo contestar como contesta Lee, directamente con la hora, ¿sí? At 10:30, a las 10:30, o puedo contestar con una oración completa, que sería I go to school at 10:30, ¿sí? Yo voy a la escuela a las 10:30. Las dos formas son correctas, ¿sí? En esta, obviamente, tiene que ser como la primera clase que vimos, ¿sí? Agregar la hora en una oración, sujeto, verbo y la hora al final. Pero cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, para hacer un resumen, ¿cómo voy a preguntar sobre la hora? Voy a respetar la misma estructura que expliqué hace un rato, pero al comienzo les voy a agregar what time, ¿sí? ¿Y cómo voy a contestar? Puedo contestar directamente con la hora o puedo realizar una oración completa agregando la hora al final. Muy bien. Please copy on your folder. Por favor, copien la carpeta donde veas el símbolo copy. ¿Sí? Si quieren y pueden imprimir la historieta para poder agregarla. Si no, no es necesario, no se hagan problemas, ¿sí? Lo que vamos a copiar es cómo formulamos la pregunta, cómo contestamos y cómo preguntamos sobre la hora, ¿sí? Espero que se haya comprendido. Igualmente saben que se pueden comunicar conmigo si tienen alguna duda sobre lo que expliqué antes de realizar las actividades, ¿sí? Y los voy a tratar de ayudar de la mejor forma posible. Espero que se haya entendido entonces y bueno, les mando un beso grande y espero que nos veamos pronto. See you soon. Bye bye.